Ella solo iba de regreso a casa, sin prisas, sin culpa, sin saber que en segundos todo cambiaría. En medio de la carretera, a plena vista de desconocidos, fue obligada a arrodillarse mientras el miedo le recorría el cuerpo. No hubo cargos, no hubo explicación, solo autoridad, vergüenza y un silencio pesado que nadie se atrevió a romper. Lo que ocurrió allí no fue solo una humillación pública, fue el inicio de una verdad que destruiría una carrera y sacudiría conciencias. Pero, ¿qué provocó realmente ese momento y por qué nadie pudo detener lo que vino después? Antes de ese día, su vida era sencilla, ordenada, casi invisible para el mundo. Trabajaba largas horas, cuidaba de su familia y regresaba a casa siguiendo siempre la misma rutina. No buscaba atención ni conflictos. Era una mujer conocida por su disciplina, su calma y su esfuerzo constante por salir adelante en un sistema que rara vez le facilitaba el camino. Para ella, cumplir las reglas no era una opción, era una forma de supervivencia. Aquella tarde no fue diferente. El tráfico avanzaba lento, el cielo comenzaba a oscurecer y el cansancio se notaba en cada paso. Su mente estaba ocupada en cosas pequeñas: llegar a casa, descansar, preparar el día siguiente. Nada indicaba que estaba a punto de convertirse en el centro de una escena que sería observada, grabada y juzgada por cientos de desconocidos. Había aprendido desde joven a ser cuidadosa, a no levantar la voz, a no llamar la atención. Sabía que, para alguien como ella, cualquier movimiento podía ser malinterpretado. Aún así, jamás imaginó que obedecer, caminar recto y mantenerse en silencio no sería suficiente. La tensión no llegó de golpe. Se deslizó lentamente, como una sombra que se alarga sin que nadie la note. En cuestión de minutos, su rutina se vería interrumpida por una autoridad que no pidió explicaciones ni ofreció razones. Lo que parecía un control momentáneo escondía algo más profundo, algo que no tenía que ver con leyes, sino con prejuicios arraigados. Ella aún no lo sabía, pero ese momento cotidiano estaba a punto de transformarse en una experiencia que marcaría su vida y revelaría una verdad incómoda que muchos prefieren no ver. La tensión comenzó a crecer sin aviso, como una corriente invisible que cambia el aire antes de una tormenta. Un vehículo se detuvo demasiado cerca, rompiendo el ritmo normal de la calle. La autoridad descendió con movimientos firmes, calculados, observándola como si ya hubiera tomado una decisión. No hubo preguntas previas ni explicaciones claras. Solo una presencia dominante que transformó el espacio público en un escenario de control absoluto. Ella sintió cómo su cuerpo se tensaba. Cada paso, cada gesto, parecía observado con lupa. El entorno, antes cotidiano, se volvió hostil. Los autos redujeron la velocidad. Algunas personas miraban rápido y apartaban la vista. Otras sacaban sus teléfonos, atraídas por la escena sin comprender su gravedad. El suelo parecía más frío, el tiempo más lento. La sensación de injusticia se mezcló con un miedo profundo, uno que no nace de la culpa, sino de la vulnerabilidad. Las órdenes llegaron sin margen para la reflexión. Su dignidad fue reducida a un gesto forzado, visible para todos. Arrodillada en plena vía, sintió el peso de las miradas y el silencio incómodo de quienes presenciaban la escena. No había resistencia, no había amenaza. Aún así, la presión aumentaba. Cada segundo se sentía como una prueba que debía superar, sin saber cuál era la falta. La humillación no fue el único golpe. Fue la forma en que se asumió su culpabilidad sin evidencia, como si su identidad fuera suficiente para justificar el trato recibido. La autoridad se apoyaba en una seguridad fría, convencida de que nadie cuestionaría sus acciones. Pero algo estaba cambiando. Los teléfonos seguían grabando. Las imágenes comenzaban a viajar más rápido que cualquier explicación oficial. Ella permaneció inmóvil, atrapada entre el miedo a moverse
y el miedo a permanecer allí. Su mente repasaba cada detalle de su día, buscando una razón que explicara lo que estaba ocurriendo. No la encontró, y esa ausencia de lógica hacía la situación aún más aterradora. El poder ejercido no respondía a una ley clara, sino a un prejuicio silencioso que se manifestaba sin pudor. El ambiente se volvió más tenso cuando más personas comenzaron a reunirse. La escena ya no era privada, era pública, expuesta, imposible de ignorar. La autoridad parecía sentirse respaldada por el uniforme, pero también vigilada por los ojos que no dejaban de observar. Cada movimiento era registrado. Cada segundo acumulaba pruebas de algo que no debía estar ocurriendo. La injusticia se volvía evidente, pero nadie intervenía. El silencio colectivo pesaba tanto como la situación misma. Ella entendió entonces que no estaba sola, pero tampoco protegida. Era el centro de una demostración de poder que iba más allá de ella, un reflejo de un problema más grande, más antiguo, más profundo. Cuando finalmente fue obligada a levantarse, nada estaba resuelto. Al contrario, la incertidumbre crecía. Lo que había comenzado como una detención sin sentido se estaba transformando en algo imposible de ocultar. Las grabaciones ya circulaban, las preguntas empezaban a surgir, y mientras la autoridad intentaba mantener el control, una verdad incómoda comenzaba a abrirse paso, una que pronto pondría todo en duda y llevaría la historia a un punto sin retorno. El punto de quiebre llegó cuando la escena dejó de ser solo una humillación aislada y se convirtió en una prueba imposible de ignorar. El cuerpo de ella temblaba, no por el frío, sino por la mezcla de miedo y rabia contenida. Arrodillada durante demasiado tiempo, su respiración se volvió pesada, irregular. Cada segundo parecía estirarse, como si el mundo entero estuviera observando sin decidirse a actuar. La autoridad, lejos de retroceder, endureció su postura. La seguridad con la que había actuado comenzó a transformarse en rigidez, como si el control se le estuviera escapando de las manos. A su alrededor, los teléfonos ya no eran simples objetos, eran testigos. Lo que antes podía quedar en silencio ahora estaba siendo registrado desde todos los ángulos posibles. La presión crecía, no solo sobre ella, sino sobre quien había iniciado todo. Fue entonces cuando la situación alcanzó su punto más peligroso. El cansancio, la exposición pública y la tensión acumulada hicieron que su cuerpo casi cediera. Por un instante, pareció que cualquier pequeño movimiento podría desatar consecuencias irreversibles. El miedo no era exagerado, era real, aprendido, heredado de historias que terminan mal. Ella lo sabía, los espectadores también. El ambiente se cargó de una energía densa, eléctrica. Nadie respiraba con normalidad. La injusticia ya no podía disfrazarse de procedimiento. Era evidente, cruda, incómoda. Y en ese instante, algo cambió. La autoridad se dio cuenta de que el poder que creía absoluto ahora estaba siendo cuestionado, no con gritos ni violencia, sino con pruebas silenciosas que no se podían borrar. El momento más devastador no fue la orden, ni la postura forzada, ni siquiera el miedo a lo peor. Fue la comprensión de que su dignidad había sido puesta en juego delante del mundo entero sin razón alguna. Sin embargo, en medio de esa vulnerabilidad extrema, surgió algo inesperado: resistencia. No una resistencia física, sino una verdad imposible de ocultar. Cuando finalmente la escena se rompió y la tensión comenzó a disiparse, ya era demasiado tarde para volver atrás. Lo ocurrido había cruzado una línea. Las imágenes estaban fuera de control. La narrativa oficial comenzaba a resquebrajarse. Y mientras ella recuperaba lentamente el aliento, una pregunta quedaba suspendida en el aire, pesada y urgente. ¿Qué pasaría cuando el mundo completo viera lo que realmente ocurrió ese día? Ella regresó a casa ese día, pero no volvió siendo la misma. La humillación quedó grabada en su memoria.
aunque el mundo finalmente escuchó su verdad. Las imágenes circularon, las preguntas se multiplicaron, y la carrera que parecía intocable se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Para ella, la justicia no borró el dolor, pero le devolvió algo esencial: la dignidad. Este no fue un caso aislado. Fue un reflejo de una realidad que se repite demasiado a menudo, en distintas calles y con distintos nombres. Historias que solo cambian cuando alguien se atreve a mirar de frente. La pregunta ahora no es qué pasó, sino qué haremos con lo que vimos. ¿Seguiremos pasando de largo o elegiremos no guardar silencio nunca más?